Otro día, otra sección, Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señores, aquí con nosotros tenemos un invitado súper especial, súper increíble, un invitado que viene con una misión de ayudar al medio ambiente con los productos que ofrece. Ayúdenme a recibir aquí con nosotros a Porfirio Báez. ¿Cómo estás? Luis, un placer, gracias por invitarnos. No, gracias a ti por venir. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, ha sido un buen día, un día muy productivo desde la familia cuando empezamos hasta cerrar el negocio hace un par de horas. ¿Cómo ha sido el día hoy? ¿Un poquito ajetreado? ¿Todo bien? Sí, el ajetreo normal, en el caso nuestro de empresas de manufactura, ¿verdad? Muchos indicadores, ¿no? Producción, materia prima, empleados, productividad, despacho de productos, empaque y siempre todo el tema de mejora, detalles que van pasando, un equipo que no funcionó, que hay que repararlo rápidamente, un técnico que hay que llamar, los niños después que hay que buscar al colegio, venir a la casa, comer, llevar a la clase, o sea, ese es el día a día, ¿verdad? De un emprendedor, de un empresario involucrado, ¿no? En su familia, porque al final de eso se trata la estabilidad y el balance. Tú tienes que hacer un mix bien fino entre tu negocio o tu trabajo y la familia, porque al final todo lo que uno hace es para la familia, pero muchas veces también a quien uno más sacrifica. Entonces, he tratado de lograr ese balance ahí. Es una mezcolanza hermosamente caótica lo que uno vive cada día. Entonces, cuéntame un poquito de cómo fue que empezó todo eso y cuéntame un poquito si tú sentías en ese momento el deseo de emprender que tú sientes el día de hoy, cuando tú ibas a empezar este negocio que... Sí, mira, Green Depot, como te contaba, empieza en el 2010. Me gradué de la universidad y vengo con todas estas ideas ecológicas y mucho compromiso y mucha conciencia ambiental. Era voluntario de diferentes causas de medio ambiente, venía sensibilizado por las diferentes charlas de Al Gore y todos los temas ambientales que acontecían desde el 2005, ¿no? Y ya eso venía como apuntándose en mi cabeza, pero nací en una familia con negocios y siempre vi el negocio de la familia y desde pequeño pues siempre tenía en mi cabeza como convertir el pequeño negocio familiar en una gran corporación. Entonces, siempre desde que me gradué del colegio, sabía que yo quería estudiar algo relacionado a negocios. Eso siempre estuvo claro. Iba a entrar en administración y luego viendo los diferentes pensum, pues finalmente entro en ingeniería industrial, que es mi profesión actual. Y desde ese entonces, pues el negocio estaba claro y definido. Yo venía a este mundo laboral a hacer negocio, a emprender. Venía con todo ese ímpetu, con toda esa magia, ¿no? Y con ese deseo de... En ese momento la palabra innovación no estaba muy de moda, sino más bien era como venir a hacer mi papel, ¿verdad? En el caso de la empresa familiar, a mejorar, a estructurar, porque no es un secreto que las empresas familiares pues normalmente no tienen toda una estructura de gobierno corporativo, no tienen esta organización de las diferentes posiciones, sino que se va trabajando sobre la base y yo entonces contrastaba eso con grandes corporaciones y era mi meta. Finalmente ya cuando me graduó de la universidad, pues entonces ya claramente decido que mi vida profesional quería entonces dedicarla a lo que era generar negocios que fueran sostenibles, de alto impacto ambiental, pero rentables. O sea, yo estaba convencido de que la ayuda al desarrollo y a la protección ambiental estaba de la mano con la producción de riqueza. Dinero que iba a utilizarse para ampliar el impacto a través de productos que le lleváramos al consumidor. Perfecto, perfecto. Entonces, respondiéndome a la pregunta del deseo, ¿tú siempre sentiste ese deseo de emprender? Siempre. Naturalmente, después en el camino, pues fuimos entendiendo el concepto de emprendimiento que empezó a desarrollarse en el país. Okay. Y entonces, pues naturalmente, inmediatamente empezó eso, pues nos identificamos con el término. Y bueno, empezamos entonces ya a involucrarnos en los diferentes
programas que estaban desarrollándose en el momento y entonces empieza también un proceso de evolución en el mismo Green Depot que nace como un importador de productos ecológicos. Okay. Tuvimos una muy buena experiencia en 5 años, es decir, 2011, cuando formalmente como que arranca el proyecto, hasta 2016 nosotros vendimos más de 7 millones de artículos ecológicos en más de 7 diferentes segmentos de productos. Y eso lo fuimos descubriendo en el camino. No había tiendas especializadas importantes en ese momento o de alto impacto. O sea que todo era descubriendo lo que significaba en este caso el mercado de productos ecológicos. Y entonces descubrimos en el camino de que sí, de que habían otras empresas y otros empresarios interesados en comprar productos ecológicos, y eso entonces iba alimentando ese deseo de emprender, ese deseo y esa motivación de seguir empujando, pushing todo el tiempo para buscar nuevos productos. Yo recuerdo que yo me levantaba de primero y me acostaba de último siempre buscando productos innovadores, buscando en internet qué había en los mercados. Yo leía revistas, veía productos que publicitaban, empezaba a buscar sobre ellos en internet, inmediatamente empezaba a contactar a los dueños o a los encargados de negocio. Empresas tan grandes como, por decirte, una marca importante de maquillaje, por ejemplo, nosotros la contactamos porque queríamos traer esa línea que era ecológica. Y, o sea que no nos daba miedo el tamaño de la empresa o qué tan grande pudiera ser a nivel corporativo. Nosotros teníamos ese ímpetu de que podemos llegar y que podemos ir y traer esos productos para el beneficio del país. Perfecto. Problemas, situaciones incómodas que te dificultaron un poquito llevar esa visión a cabo. Claro, siempre en todo emprendimiento hay dificultades, y yo pienso que esa dificultad es lo que, manejado de la manera correcta, es lo que tú utilizas y te lleva a seguir evolucionando. O, en su defecto, te saca del camino, ¿no? La dificultad es lo que va a medir qué tan comprometido tú estás con una idea. Dificultades le hemos tenido todas. Más en esta etapa en la que estamos desde 2016 hasta hoy, cuando cambiamos el modelo de negocio. Nos dimos cuenta que debíamos y podíamos hacer un mayor impacto ambiental, porque en el caso de la primera etapa de Green Depot, los productos eran importados. Y nosotros empezábamos a medir el impacto de las emisiones de dióxido de carbono que tenía la logística, y dijimos, mira, la idea nació para crear productos o un negocio que fuera de alto impacto ambiental y rentable. Ya demostramos con los flujos que es rentable. Vamos a medir qué tanto impacto ambiental hemos generado. Vendimos 7 millones de artículos ecológicos, o sea que sustituimos 7 millones de artículos tradicionales. Perfecto, es un indicador duro y puro y simple. Pero ¿cuál fue entonces también la emisión de dióxido de carbono y las emisiones generales que generaron esos productos para yo traerlos a República Dominicana? Y cuando vimos esos números nos hizo mucho ruido, nos llamó mucho la atención y dijimos, mira, ¿qué podemos hacer para mejorar ese indicador? Y en conclusión, lo que nos llevó a ese proceso de brainstorming fue a cambiar nuestro modelo de negocio. Bueno, si el problema nuestro es que la importación genera una emisión que no hace mucho ruido, entonces el siguiente paso para mejorar es cambiar el modelo, dejar de importar y fabricar algo localmente. Y todo ese proceso nos llevó finalmente a decidirnos por fabricar envases desechables de una materia prima que fuera accesible localmente, un desecho natural, en este caso la yagua de palma. No nos inventamos el modelo, no nos inventamos el producto, lo habíamos visto ya en comunidades asiáticas que lo hacían de manera rudimentaria. Y cuando vimos eso dijimos, mira, ya que estamos en este proceso, ese es un modelo o una posibilidad para nosotros hacer. En República Dominicana tenemos yagua. No es la misma palma de esos productos que habíamos visto, pero en esencia era una materia prima muy parecida. Y con esa idea, pues entonces nosotros empezamos la nueva etapa, sin conocer de manufactura, sin conocer del producto, sin la posibilidad de poder acceder a algún técnico que nos pudiera decir, porque todo era en idiomas que no podíamos entender,
o que era difícil todo el proceso de poder traer una persona que tuviera la información limpia y acabada. Tuvimos todo que hacerlo prácticamente nosotros. Vimos equipos, rediseñamos equipos, mandamos a hacer nuestros equipos iniciales y así empieza Green Depot en la segunda etapa como la primera fábrica de envases desechables ecológicos en República Dominicana y el Caribe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, estos platos, ¿te estaban usando guía japonesa para eso? Sí, guías asiáticas, principalmente de la parte sur de Asia, ¿no? Toda esa parte de India, Bangladesh, que usaban y usan mucho los desechables de palma. Ellos tienen una palma muy particular, que es pequeña, tienen una hoja bastante peculiares, y de ello nos inspiramos. Ok, ¿y cómo lo usaron de guía si no entendían el idioma? Bueno, viendo videos, En los videos. buscando informaciones, Okay. viendo cómo lo hacían, viendo diferentes tutoriales de ONGs que habían apoyado comunidades para que pudieran ellos ser autosuficientes en la producción de ese envase desechable, porque a esas comunidades tan remotas no llegaba la distribución del plástico y el foam. O sea que no era que ellos querían producir un envase desechable, es que ONGs ayudaron a esas comunidades a generar un desechable que ellos mismos pudieran hacer con los recursos que tenían en su alrededor. Entonces vimos y estudiamos estos casos de éxito y dijimos, bueno, esto está a una escala muy pequeña y muy de autosuficiencia. Nosotros queremos llevarlo a un escalón adicional que es el industrial. Nosotros venimos a hacer negocio. Nosotros venimos a llenar el mercado dominicano, pero a exportar también. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí empezamos a ver máquinas de otros productos, cómo podíamos adaptar esa tecnología a la materia prima que teníamos, y ahí fuimos modificando y nos arriesgamos. Diseñamos, mandamos a diseñar y a crear productos, hasta que llegaron las primeras máquinas y dijimos, ok, ya tenemos las máquinas aquí, nos salvamos porque no nos engañaron, no perdimos el dinero, llegaron los equipos, ahora tenemos que aprender a hacer platos. ¿Dónde están la materia prima? ¿Dónde están esas palmas? Y ahí entonces empieza otra etapa dentro del proyecto para ver dónde están esas palmas. Porque estamos hablando que este es un negocio exponencial, de grandes volúmenes. O sea, no venimos aquí a hacer 5, 6, 10 platos, 20 platos. No, nos vinimos a hacer decenas de miles. Pero para eso necesitamos mucha palma. Y ahí empezamos entonces todo un proceso de pedir información a los diferentes ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, a conocidos, a botánicos, de dónde podíamos conocer. Y en eso entonces mapeamos la República Dominicana entera. Y entonces ahí pudimos identificar dónde habían grandes plantaciones, y ahí entonces empezamos a entender dónde estaban ese flujo de materia prima que nos iba a permitir a nosotros crecer y despegar por largo rato. ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes hicieron el primer plato? Fue muy emocionante. ¿Le dio trabajo? ¿Hubieron mucha prueba y error? Claro, todo fue prueba y error. De hecho, nosotros, la producción oficial empezó finales de 2017 y nosotros duramos cerca de 10 meses para tener un producto presentable. O sea, para ustedes tener el primer plato presentable, ¿cuántos platos se fueron de prueba y error? Te puedo decir que se pudieron haber ido más de 5.000 unidades. 5.000 unidades. Para ustedes perfeccionar Claro, una. porque no sabíamos. Acuérdate que estábamos manejando o estamos manejando una materia prima natural Okay. que cae de manera natural y es parte del enfoque. La yagua, por ejemplo, tiene que caer de manera natural, y promovemos que la principal fuente de nosotros suplirnos de esa materia prima sea la misma comunidad que vive alrededor de las plantaciones. Y de esa manera entonces tenemos ese impacto social de muy alta importancia para nosotros. Pero empezamos a buscar las yaguas, primero nosotros mismos de manera directa, en algunos lugares donde veíamos palmas, las recolectábamos, pero no sabíamos cómo procesarla, no sabíamos qué procesos había que agotar con la materia prima, y eso lo aprendimos en el camino. La yagua es un desecho natural que la palma bota dentro de su muda natural. O sea, así como las flores se caen y vuelven y salen otra, así mismo es la yagua, ella cae y vuelve y sale otra. ¿Cada cuánto tiempo cae en la yagua? Aproximadamente 1 o 2 mensual por Una palma. mensual. Y
Y en ese proceso entonces nosotros todo era prueba. Vamos, entrémoslo en el equipo. Salió un plato, funcionó o no, se doblaba. Entonces ahí entonces nos dimos cuenta que habían elementos importantes que teníamos que controlar que no dominábamos. Y entonces luego de 10 meses logramos nosotros desarrollar nuestra fórmula, que era una mezcla de los elementos que hacen que el producto finalmente sea y tenga las características que presentamos actualmente, que es un producto liviano, es un producto 100% natural sin químicos, pero al mismo tiempo robusto, con dureza, que te permite poder manejar cualquier tipo de alimento. El plato no se te deforma, no se te rompe, no te transfiere calor. Incluso lo podemos utilizar en hornos y microondas hasta 2 minutos. Tú puedes ponerle cualquier comida tan caliente como recién salida del horno y no te transfiere el calor. Y todo esto por esa fórmula que en 10 meses de prueba y error tuvimos que desarrollar. ¿Y cómo fue ese momento cuando tú sacabas el plato, o sea, después de la máquina haberla procesado, y no era lo que tú esperabas? Tú decías, mira, no va a funcionar. Era muy frustrante, claro, muy frustrante porque intentábamos diferentes cosas. En el caso nuestro trabajamos por termoformación, o sea que nosotros deformamos la yagua a través de calor y presión. Y esto entonces, cada vez que un producto, que cambiábamos los diferentes indicadores para que el producto saliera y que no salía, y que nos pasábamos 12 horas haciendo pruebas y buscando y pensando y saliendo a caminar para uno refrescar la mente, fue muy frustrante. Fue muy frustrante porque estábamos convencidos de que ese era el camino correcto. Estábamos convencidos de que podía ser, porque habían productos similares, o sea que era algo que no estábamos haciendo bien, y entonces eso nos generaba al mismo tiempo una gran presión, pero al mismo tiempo nos definía un horizonte claro. O sea, podemos llegar y vamos a llegar, pero wow, qué complejo está haciendo, porque no manejábamos, no sabíamos cómo hacerlo. O sea que estábamos, era prueba y error. Y la verdad es que nada, nunca desistimos, estábamos muy convencidos de eso hasta que finalmente pues logramos con el producto final. Buenísimo, buenísimo. Y después de ese momento, ¿qué pasó? Tenía el producto en la mano, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue, o en paralelo, pero más bien después que tuvimos el producto final, era empezar a presentárselo a los potenciales clientes. Perfecto. Entonces ahí vino otra etapa, ¿no? Y cosas que siempre pasan en todo emprendimiento y en todo negocio. Y es que ya superaste un problema, ahora entras en descubrir, ¿no? nuevos elementos, y entonces vienen ahora otros problemas. Yo me imagino que todos los platos de tu casa eran de yagua, me imagino. Sí. Por lo menos los de eventos. Porque claro, eso es parte de las cosas que nosotros descubrimos. Uno, cuando entramos en este modelo de la primer fábrica, dijimos, bueno, esto es un plato que todo el mundo va a usar en todo momento. Vamos a sustituir los envases que utiliza todo el mundo, porque obvio, esto es un producto natural, ecológico, todas las calidades que tiene el producto. Y obviamente que estábamos teniendo una visión muy emocional del producto. Correcto. Muy propio de cualquier emprendedor, muy enamorado y sesgado por las características positivas de tu producto. Y luego de tener el producto final en mano, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí fue que pudimos ir cliente por cliente, presentarle, mira lo que te tengo. Y ahí entonces vino una gran decepción, porque nos dimos cuenta que para quien nosotros creíamos que era la principal solución, nuestro producto, no lo era, que eran los restaurantes. Nosotros dijimos, wow, los restaurantes van a dejar de utilizar los platos que ellos utilizan, vidrio, plástico, melamina, lo que tú quieras, y van a utilizar los de nosotros, porque no van a tener que fregar, no van a tener que tener la logística de llevar, que se les rompa un plato, sino simplemente cogen un plato, sirven, el cliente termina, lo desechan, porque al final es natural, se va a degradar de manera natural, y entonces
no hay problema. Y ahí nos dimos cuenta que es el último, es el cliente que menos le interesa. Porque obvio, el reuso de los platos plásticos, melamina, de vidrio, tiene un indicador importante en la rentabilidad del negocio. Claro. Lo entendimos, pero fue una gran decepción porque estábamos visualizando un volumen de venta basado en restaurantes que dijimos, wow, aquí la hicimos. Y entonces, en ese proceso, nos dimos cuenta que ese no era nuestro cliente. Entonces, bueno, ahí saltamos al segmento de retail, que sabíamos que sí, que ese era un cliente. Y bueno, fuimos a diferentes puntos de ventas y empezamos entonces a introducir el producto en tiendas especializadas, de productos ecológicos, de productos artesanales. Y ahí empezamos poquito a poco a introducirnos uno a la vez, porque era un producto demasiado innovador, era un producto que la gente no conocía, era un producto que la gente hasta no entendía y no le daba el valor que tenía a pesar de la historia. Obviamente tampoco éramos muy conocidos como era de esperarse. Y bueno, fue un proceso bastante lento. También fue bastante desalentador porque tú entiendes que tu producto tienen que arrancártelo de la mano. O sea, que tu producto es 1A, es lo mejor, y entonces la gente obviamente desde que sepa se va a desvivir, pero no es así. Todo tiene que agotar su procedimiento, hay que conocer el mercado, hay que introducirlo. Y bueno, así fuimos entrando en ese momento, 2018, en tiendas especializadas, luego ya en supermercados pequeños, luego en supermercados medianos, y bueno, ya en la etapa que estamos ahora, ya estamos en grandes cadenas, estamos en desarrollo de envases personalizados, productos, empresas que quieren envasar sus productos en un envase sostenible. Entonces estamos creando esa personalización y bueno, la historia hoy es otra, pero esos comienzos siempre son difíciles. Fueron difíciles. Y yo en ese momento tenía una expectativa y te encontraste con la realidad. Claro. Entonces, ¿cómo fue ese momento cuando tú fuiste a presentárselo a los restaurantes y los restaurantes te dijeron que no? O sea, hablando a nivel emocional, porque tú sabes que una de las luchas del emprendedor es consigo mismo, con lo que está pasando en su cabeza. Claro. No, fue muy fuerte, como te comentaba, porque uno viene muy emocionado y convencido de la lógica. O sea, y convencido de la lógica acompañado de los números, ¿no? Claro. O sea, tú dices, bueno, ¿cuántos platos vende un restaurante? Exacto. En las diferentes categorías, un restaurante A, B, C, etcétera, un restaurante de diferentes clases sociales, de diferentes provincias, etcétera, y entonces a partir de ahí tú te vas haciendo una historia en tu cabeza del volumen que tú vas a estar vendiendo y la rentabilidad y el break-even y a partir de qué momento tú vas a ser rentable y cuánto tú vas a ganar en un año. Tú te haces todo ese muñeco. Claro. Y lo grande es que mientras tú vas viendo esos números te va convenciendo más y te vas llenando como de esa aura positiva y de todo ese ánimo. Y cuando presentamos el producto, nada más tuvimos que presentarnos a un solo restaurante. Desde que un restaurante nos dijo eso, ya no había ningún sentido de seguir hablando con los restaurantes. Entonces ahí caímos, entonces bueno, ese restaurante definitivamente no, pero entonces están los food trucks. Ok, entonces vamos entonces a enfilar los cañones para sustituir ese cliente. No es el restaurante tradicional que tú vas y te sientas, sino es más algo callejero, food truck, que ya están utilizando en todas sus entregas envases desechables. Claro. Y entonces ahí vino otro problema, una guerra de precios, porque naturalmente nuestro producto es más costoso que el foam, naturalmente, tiene otras características, pertenece a otro segmento. Y todo esto te estoy hablando que está ocurriendo en el mismo año, te estoy hablando de 2018. O sea que están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, muchas vivencias emocionales que tienen un alto impacto emocional y psicológico. Claro. Porque tú, de repente del supermercado, ¿verdad?, que estaba aquí arriba, muy motivado y muy emocionado, Claro. cuando te reúnes, baja aquí abajo, pero después vuelve otra vez y dices, bueno, pero son los food trucks, ok, y sube aquí arriba, y después entonces viene con otro problema que es tema precio, y tú dices, wow, y vuelves y baja, y uno se mantiene en
en ese zigzag de la vida entre norte y sur, de ups and downs y bueno, después uno va entendiendo y eso es parte de la madurez del emprendimiento. Claro. Tú vas conociendo cuál es tu tipo de cliente, tú vas entendiendo cuál es el timing, tú vas entendiendo quién sí y quién no, a quién le puede interesar y bueno, uno va desarrollando y creciendo en el camino. ¿Qué tú le recomendarías a la gente que está pasando por por ese proceso donde ellos creen que su producto es lo máximo y que todo el mundo debería tenerlo, pero cuando van y se lo presentan al cliente que ellos creían que le iba a comprar todo, ese cliente le dice que no por X o Y razón? ¿Qué tú le recomiendas a la gente para que su nivel de confianza no baje y se mantenga por lo menos alto? Mira, la experiencia que hemos tenido y no solamente la nuestra, Sí. sino también viendo las historias de otros grandes empresarios, porque hay un gran empresario dominicano que dice que aprender de las experiencias o de los errores de otros es lo mejor que tú puedes hacer. 100%. Comparándolo con aquello de que nadie aprende en cabeza ajena, o sea que todos tenemos que tener nuestra propia experiencia. Pero ese empresario dice eso y dice, óyeme, la mejor inversión que tú puedes hacer es aprender de la equivocación de lo otro porque no viviste eso. Entonces, ¿qué le puedo yo decir a esos emprendedores? Aprendan de estas experiencias, mejoren sus productos, entiendan muy bien y analicen a quién va dirigido su producto, quién está comprando ese producto. O sea, un estudio de mercado que no tiene que ser tan complejo como necesariamente contratar a una firma, porque la mayoría de los emprendedores no pueden darse ese lujo de contratar a una firma que le haga un modelo de investigación de mercado, pero uno, con las herramientas digitales que ya existen, con los diferentes tutoriales que uno puede acceder en internet, te dan una base muy buena para tú hacer un proceso de identificación de clientes potenciales. Normalmente el cliente potencial que tú generas en tu cabeza por emoción, normalmente no es el cliente real de tu producto. Entonces, conoce tu producto, identifica las características que lo hacen diferente, compáralo con el mercado. ¿Qué tienes tú de diferente a ellos? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Cómo te diferencias de ese producto? Y a partir de ahí, entonces, identificando y conectando tu producto con el cliente real, quién es que está consumiendo eso, te va a dar una información para tú entonces desgastarte menos, tener menos experiencias negativas y entonces, por el contrario, tener más experiencias positivas. O sea, vas a tener menos decepciones. No quiere decir que tu proceso vaya a ser limpio, sin errores ni nada, pero te va a evitar mucho dinero, te va a evitar tiempo. Y yo creo que el indicador tiempo es el más valioso porque es el elemento que tú nunca en la vida vas a recuperar. 100%. Tú puedes hacer lo que no hiciste en ese momento, pero ese tiempo ya lo perdiste. Entonces, utilicemos el tiempo. Aprendamos de los demás. Hay cosas que vamos a tener que aprender nosotros mismos. Pero siempre que tú puedas manejar tu emoción y tu racionalidad, utilízala. Utilícenla, aprendan, hagan todo su esquema de negocio. La razón y la emoción deben ir juntas, pero hay que entender muy bien la función de cada una. La emoción es lo que te hace a ti explotar, es lo que te hace a ti acostarte más tarde que todo el mundo, levantarte más temprano, es lo que te motiva a ir más allá y dar la milla extra. Pero la razón es lo que te hace dar el paso concreto y certero. Es lo que te dice, perfecto, mucha emoción, pero ahora vamos a pasar a la emoción un poquito y vamos a hacer los números. Vamos a hacer los números para ver cuál va a ser el costo del producto. Porque esa emoción, si tú no la nivelas con la razón, tú fácilmente desarrollas un producto que no tiene forma de venderlo porque es muy costoso. Exacto. Es muy bonito, tiene un alto impacto en su consumo, pero nadie te lo va a comprar porque está muy costoso. Muy costoso. Entonces, emoción, sí, utilízala para eso, para impulsarte, para llevar esa adrenalina. Bien, ahora vamos con la razón. Sí. Vamos a sentarnos con los números, vamos a ver quién es el público, cuál es el tamaño del mercado, cuál es el precio o cuál es el costo de mi producto, en cuánto lo voy a vender, cuál es el elemento comparativo.
Y esa es la tarea difícil, porque la parte emocional es muy chula, es muy satisfactoria, la emoción, sentirte que tienes el gran producto, que tienes la gran oportunidad. Lo difícil es sentarte a ver la realidad. La realidad. Y la realidad es lo que te va a seguir inyectando a la emoción. O sea que todo al final lo que tenemos es un círculo cerrado, vicioso si lo quieres ver de esa manera, pero hay que administrarlo para tú cuidarte emocionalmente y cuidar el producto que tú vas a hacer. Porque esa estabilidad es lo que te va a decir a ti y te va a llevar a un punto de darte cuenta rápido si el producto está bien como está, si hay que modificarlo o en su defecto, si hay que cambiarlo. Ahora, renunciar al emprendimiento nunca, sigue siempre. Yo te digo, hice decenas de miles de llamadas, mandé cientos de correos. Y te puedo decir que quizá el 2% de todas las cosas y diligencias que he hecho son las que se han dado. Pero ese 2% es lo que me ha llevado aquí. Claro, 100%. Entonces, hay que hacer la diligencia, hay que hacer el trabajo, pero hay que administrarse. Emoción, razón, tiempo para ti, tiempo para tu familia, tiempo para tus amigos. Pero al final, tú tienes que tener un horizonte y un objetivo claro y tienes que trabajar para eso y entender las consecuencias de eso. Si te vas a dedicar a emprender, vas a tener que quitarle tiempo al ocio, vas a tener que quitarle tiempo al estar en la calle simplemente divirtiéndote, porque hay que dedicarle tiempo a hacer un negocio. Hay que dedicarle tiempo a entender, a tocar puertas, a llamar a personas, a referidos, y todo eso es parte del proceso. 100%. Ahora, tú estando en este punto de tu vida, ¿te hubiera gustado saber algo en ese momento cuando estabas en esa llamada que tú sabes ahora? Sí, definitivamente, claro, porque nosotros, aunque entiendo que nosotros hicimos una evolución bastante rápida para el tipo de producto e industria, ¿no? Al día de hoy nosotros, desde el 2018 que empieza la producción, tenemos 5 años, ¿no? Y en 5 años nosotros descubrimos el producto, desarrollamos el producto, nos equivocamos, perdimos dinero, ganamos dinero, desarrollamos productos, desarrollamos clientes y todo eso con un equipo supremamente reducido. Y la única razón que nos ha llevado a eso es la pasión. Si hubiésemos tenido la información, por ejemplo, de cómo desarrollar el producto, nos hubiésemos ahorrado nosotros 10 meses. Si nosotros le hubiésemos dedicado más tiempo al desarrollo de los clientes, hubiésemos tenido menos decepción. Y vamos más directamente al tipo de cliente al que tenemos que ir dirigido. Si tenemos más información o tenemos más organización en ese momento, pues de repente redireccionamos la estrategia y el mix de negocio. Nosotros arrancamos con un enfoque retail, vender en tiendas para revender, ¿no? Y hubiésemos entonces hecho otra estrategia que no se desarrolló sino hasta 3 años después, porque estábamos convencidos, porque estábamos entendiendo que esa era la vía, y después que empezamos a ver los números nos dimos, pero por aquí no es. Entonces, la información es valiosa, por eso investigar es tan primordial, hacer una buena investigación, hacerte las preguntas correctas. Porque muchas veces uno investiga, pero tú ni sabes lo que está investigando, tú estás investigando información general. Pero cuando tú te haces las preguntas correctas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita para eso? ¿Cuáles son los elementos, la materia prima? ¿Cuáles son los equipos que requiero para eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Necesito buscar un financiamiento? Si voy a buscar un financiamiento, ¿puedo bancarizarlo? Tiene que ser a través de la familia, que es siempre el primer recurso económico. Mientras más preguntas tú te vas organizando y vas entendiendo, entonces más fluido y más rápido es tu proceso de crecimiento. Y podemos redundar que también tu éxito, porque el éxito no es solamente llegar a un nivel de ingresos X. El nivel de éxito es lograr el producto, lograr la validación, lograr la información de que no, ese producto no es, hay que desecharlo. Tú sabes lo importante que es saber cuando un producto no va a tiempo. Es muy importante. Hay personas que se toman años y al final ya de una suma de decepciones y de situaciones que dices, óyeme, pero es que esto no va para ningún lado. ¿Cómo identificamos eso?
Con la pregunta correcta. Ok. Con la pregunta correcta, tú te vas a ¿Cada dar cuánto cuenta. tiempo tú te haces preguntas? Y escúchame que te interrumpa. En esta etapa, cada producto que vamos a desarrollar, nos hacemos todas esas preguntas Ok. primero. En el caso de nosotros, la primera pregunta es la innovación, porque como todo lo hacemos basado en desechos naturales, normalmente todo lo que vamos desarrollando es una innovación, aunque el producto final no sea valioso. Valioso en el proceso de manejo de materiales, de procesamiento de materiales, de qué logramos cuando mezclamos esto con esto, qué pasa cuando presionamos esto con calor, qué pasa si le agregamos un aglutinante, qué pasa si le damos una forma distinta. Todo eso es qué pasa, es como un laboratorio de pruebas que tenemos. Pero al margen de ese tema de innovación, siempre nos hacemos preguntas. Cuando vemos, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo modelo de envase desechable, decimos, ¿a quién va dirigido eso? ¿Quién lo va a comprar? Lo mismo que hemos estado hablando. ¿Cuál es el precio del mercado del producto que ese cliente al que voy dirigido está comprando? ¿Me va a comprar mi producto? Entonces, con todas esas preguntas ya hechas, obviamente por la experiencia, antes de yo hacer cualquier movimiento económico, yo voy donde ese potencial cliente. Y si existe un producto parecido en el mercado local o internacional, compro ese producto y se lo llevo al cliente. ¿Qué te parece? Y si, ¿qué tú piensas? Podría ser, y ahí entonces tú redujiste tu curva de aprendizaje, el tiempo, tu inversión en un 99%. O sea, en vez de tú hacer el producto y llevárselo al cliente, tú compras un producto parecido al que tú quieras hacer, se lo enseñas. Si fuera el caso, lo que si te fuera digo. el caso. Si fuera el caso y de te que es ahorra posible. todo ese proceso. Claro. Porque si no, Exacto. si tienes esa opción y no la agotas, la emoción te va a llevar a que posiblemente vas a tener tú que enfrascarte en hacer el producto y hacer inversiones que pueden ser bajo el concepto del producto mínimo viable, pero vas a tener que hacer una inversión más grande que simplemente comprar un producto parecido al tuyo y simplemente tú hacerle alguna modificación, un rebranding o lo que sea, para por lo menos que tu cliente potencial entienda de qué tú le estás hablando. Pero si no fuera el caso, incluso antes de tú hacer cualquier inversión, es un tema de cuestionario, de preguntas, de tú entrevistar a ese potencial cliente. Y aquí es un tema de que la gente le da vergüenza. Ay, llamar a la gente. Ay. No, hermano. Usted toque la puerta 10,000 veces hasta que te digan que no. Exacto. Pero toque puertas y toca 1,000 puertas al mismo tiempo. Tú no sabes cuál es que se va a abrir. 100%. Entonces toca, pregunta, valida, ten toda la información. Obvio, ya con la experiencia que uno tiene y mientras más uno, ya hay preguntas que tú no las haces, ya tú tienes la intuición del mercado. Y eso es algo que te lo da la experiencia. 100%. ¿Ok? La experiencia aprendida de otros o desarrollada por ti mismo. Exacto. Bien, entonces aprendamos, busquemos ese desarrollo, hagamos la pregunta correcta y eso es lo que nos va a llevar a un proceso exitoso de emprendimiento. Ya sea que logremos el producto o ya sea que lo cambiemos en el camino, pero el que está destinado y el que está comprometido a emprender va a seguir emprendiendo. O sea que hagamos la pregunta correcta en el momento correcto. Buenísimo, buenísimo. No sé si tú mencionaste ya el gran reto de Green Depot, o todavía tú no lo has mencionado. Tú me dirás. No hemos mencionado, ¿no? No, por favor, adelante. No, bueno, básicamente Green Depot hemos ido evolucionando en los retos, ¿no? Primero era lograr la primera fábrica, lo hicimos, tener un producto terminado y competitivo, lo tuvimos, lograr entrar en los diferentes canales de distribución, lo desarrollamos, que el producto llegara a los mercados internacionales, lo hicimos. Ahora mismo estamos en el enfoque de llevar a Green Depot a un nivel diferente, a nivel regional latinoamericano. Estamos desarrollando un concepto de desarrollo de productos y de servicios a partir de los desechos naturales. O sea, ser una maquinaria de producción y de creación de ideas y de productos a partir de todos esos desechos que para la mayoría de la gente parece basura.
pero que con todo eso podemos crear suficientes productos para reducir el impacto negativo que tenemos y el uso de plásticos. Y hacia allá nos estamos dirigiendo, creando diferentes modelos de negocio, diferentes líneas de negocio. Estamos, por ejemplo, creando plantaciones propias para tener más seguridad de la materia prima, para poder desarrollar una mejor planta a nivel genético. Todo eso con todo el respeto ambiental que eso significa. Pero también empezando a trabajar con nuevos materiales, no solamente la palma. Y no solamente en el caso de la palma y todo el line-up de productos que estamos desarrollando, ya no solamente nos quedamos en la yagua, sino que ya estamos trabajando con las ramas, con las hojas, con el fruto. Y en eso estamos. Ese es el gran reto de nosotros, convertirnos en una referencia regional en una primera etapa en cuanto al desarrollo de productos ecológicos se refiere. Buenísimo, buenísimo. Señor, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona increíble, una persona súper especial con nosotros. Ahora yo quisiera que le diera una palmadita o algo que le saliera del corazón a ustedes que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías, Porfirio, a la gente que te está viendo? Bueno, gracias por dedicarle este tiempo, ¿no? Si han llegado hasta aquí, quiere decir que ha habido información importante para ellos. Sigan su corazón, comprométanse con sus ideas, sean fieles a ellas. Recuerden que la pasión es supremamente importante, pero la razón es lo que lo va a llevar al éxito. Así que no se separen de esas ideas. El balance es una palabra muy importante que tenemos que llevar. Definir cuáles son las cosas importantes en la vida, todo nuestro trabajo, familia, tiempo para nosotros. Porque al final, si tú no te disfrutas lo que haces, entonces ¿de qué vale? ¿Para qué lo estás haciendo? Así que nada, con esto le dejo ese mensaje para que puedan reflexionar. 100%, 100%. No sé, yo no tengo más nada que agregar. Y no olviden compartirlo con el cuñado, el primo, el tío, el cocodrilo, el perro, el gato, toda esa gente tiene que ver este tipo de contenido. Y señores, todo relacionado a Porfirio Báez, Green Depot va a estar debajo de la descripción. Y señores, no olviden compartirlo con todo el mundo. Y quiero darle las gracias a Porfirio por venir. Placer es mío. Siempre a tu orden. Y señores, nos vemos la próxima.